Si yo les pudiera explicar la cantidad de veces que yo empiezo a grabar y mi micrófono está apagado, eso me describe como persona. La verdad es que no me describe como persona, pero whatever. Hola, bienvenidos a mi podcast llamado Amiga de Todos, Amiga de Nadie, y ya estamos en el episodio número 2. La verdad es que decir episodio número 2 feels like episodio número 100 porque jamás me imaginé, no, la verdad es que sí me lo imaginé. Tengo que quitarme de la cabeza decir jamás me imaginé, porque realmente creo que lo que me imagino lo hago, pasa en mi vida. Así que eh, este episodio número 2 se siente como episodio número 100 porque sí, porque ya vamos por el 2, o sea, hace una semana solo era uno. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar acá una vez más, por darse este espacio, porque tal vez están acá porque quieren hacer algo bien y sienten que aquí es una zona de la que pueden sacar algo, o tal vez están aquí solo por el chisme. Así que si están por el chisme, gracias, anyway. Ok, la semana pasada les estaba contando en el episodio número 1 sobre por qué yo quería hacer este podcast. En realidad, el episodio número 1 se trató de por qué, de qué se iba a tratar el podcast. Y ahí les menciono una historia, la cual les cuento que es donde me pasa como un desbalance emocional y yo logro darme cuenta de muchas cosas y conocerme tanto. O sea, no me conocí del todo en ese momento. Creo que no me conocí del todo, pero fue como un punto de quiebre negativo y positivo. Ya van a ir entendiendo por qué. Pero sí, esta historia decidí contárselas en este episodio porque es para ir sí, como desenlazando más el podcast en los siguientes episodios, porque, como les dije, esta situación a mí me llevó como a un quiebre que después me hace darme cuenta y conocer mucho lo que son los sentimientos, las emociones, los pensamientos y ser más consciente de lo que hay adentro de uno, no tanto solo lo de afuera. Así que aquí en este episodio les voy a estar contando, les voy a dar el desenlace de esta historia. Porque sí, porque la verdad es que sí existe una Sabrina antes y una Sabrina después de ese situationship y eso es lo que vamos a ir descubriendo por acá. Así que bueno, como les dije también la semana pasada y voy a estar recalcando en todos mis episodios, es que voy a estar inventándome nombres para las personas que salgan en estas historias. Voy a estar usando nombres de personas famosas como para que también, como para no dar un nombre y que se confunda, como que se preste para confusiones. Así que voy a dar nombres bizarros, ficticios, de famosos y todo este tipo de situaciones. Así que bueno, comencemos con esta grandísima historia. Ok, les cuento, yo conocí a este personaje, decidí ponerle J. Cole como el cantante, J. Cole. Nunca se pregunten por qué pongo los nombres, o sea, solo escuchen la historia. Ok, yo conocí a J. Cole en pandemia. A Jay lo conocí, ay, qué difícil conocer alguien en pandemia, ¿verdad? Pero bueno, Diosito así lo quería. Ok, nosotros estábamos en pandemia y en ese momento los gimnasios estaban cerrados. Luego de la nada los abrieron y entonces yo recuerdo que yo empecé a ir al gimnasio. Yo me acuerdo perfectamente que yo conocí a Jay un miércoles. Ese miércoles lo conocí en el gimnasio, ya lo dije varias veces, y fue porque, ok, como que yo ese día salí de clases más temprano, yo estaba en clases, recibía clases virtuales, el profe decidió terminar la clase más temprano, entonces pues me fui al gym y justo estoy entrenando y literal solo vi a un hombre divino y yo dije, Mae, wow, wow. Y literal yo solo me iba a quedar con el wow, o sea, para mí era como, qué lindo, pero una amiga que trabajaba en el gym en ese entonces, fui,
le fui a preguntar como, hey, ¿cómo se llama él? Quiero hacer un paréntesis. Yo tenía 3 años de ir a ese gimnasio y les juro por mi vida que yo iba solo a entrenar. No tengo nada en contra de ligar en gimnasios, eso está completamente ok. Y si no está ok, o sea, no sé, yo nada más no sé, no estoy en contra. Pero yo, Sabrina, no iba al gimnasio a ese vibe, o sea, realmente solo iba a entrenar y estaba como full metida en mi vara. Entonces, ese día yo solo lo vi y, no sé, se me iluminó el cerebro y yo dije, my wow. Entonces fui y le pregunté como a mi amiga, como, hey, ¿cómo se llama ese tipo tan lindo que yo acabo de ver? Y me dijo, se llama Jay, pero él tiene años de venir acá, solo que como que dejó de venir por un tiempo y pues hasta ahora volvió, no sé por qué. Entonces, bueno, el tema es que ya yo literal solo me quedé con esa información y, me puse a entrenar, seguí entrenando y les prometo que, ok, en ese gimnasio había una banca en específico que era la banca que yo siempre quería usar, que era mi favorita, era la que me sentía muchísimo más cómoda. Entonces, por cosas de la vida, Jay estaba usando la banca que yo necesitaba y les juro por mi vida que yo no no quise hacer ningún move, o sea, no lo hice como por hacer un move. De verdad lo hice porque genuinamente quería saber cuántas, o sea, si podía usar mi banca soon o si tenía que esperarme un mega rato. Entonces me acerqué a Jay y le dije como, hey, te quedan muchas en esta banca. Y me dijo, no, no, dale, ya terminé. Entonces me dejó la banca y ya, seguí entrenando. A todo esto es muy gracioso porque una vez que hablé con Jay de toda esta situación, Jay me dijo que él jura que ese fue mi move y les juro que eso no fue mi move. Yo no iba a hacer un move, pero bueno. Entonces termino de usar la banca, voy a ir a recoger toallitas para limpiar la banca y cuando voy a recoger toallitas, él está ahí de nuevo. No, en serio, ma, yo sé que todo se pinta, o sea, todo pinta que yo estaba haciendo moves, pero se los juro que no. Era Diosito guiándome a la vara, se los juro. Entonces ya, yo solo estoy agarrando las toallitas y él me pregunta, hey, pues haces tri. Y yo por dentro, halagadísima. Y yo, no, o sea, me hubiese encantado decirle que sí, pero bueno. Le dije, no, solo nado. Y me dijo, sí, claro, es que te he visto nadando. Y yo, mae, what? O sea, ¿cómo que este mae me ha visto nadando a mí? O sea, ¿por qué esta es la primera vez que yo lo veo? No entiendo. Entonces, bueno, el tema es que nos quedamos hablando sobre nadar y que no sé qué, y la conversación llegó a que la semana siguiente vamos a nadar. O sea, Jay y yo íbamos a nadar. Entonces, sí, yo no sé, o sea, dentro de mi cabeza ya eso era un date. Era un date de ir a nadar. Y en pandemia, eso era, o sea, eso en serio era un lujo. Entonces, bueno, el tema es que quedamos en que íbamos a ir a nadar. Eso fue un miércoles, como les dije. Jueves yo fui a entrenar a mi horario regular, pero viernes Sabrina quería ir a entrenar a la hora que había ido el miércoles para toparse a Jay. Entonces, quería hacerlo, lo hice. Fui y entrené a la hora a la que había ido el miércoles para topármelo y me lo topé, obviamente. Así que bueno, yo llegué y entonces él llegó como a hablarme y me dijo como, hey, apunta mi número, es que qué pena, o sea, no, te di que fuéramos a nadar y ni siquiera apunté tu número, no sé qué, y no ando mi cel, pero apunta mi número para que nos pongamos de acuerdo. El miércoles. Y yo, ok, de fijo, ¿cuál es tu número? Entonces el mae me empieza a dar el número y como que se traba y me dice como, no, sabes que no me lo sé bien, dame tu cel y yo lo apunto. Entonces empezó a apuntar el número y me dice, es que no vivo acá. Y yo, ¿qué? 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 Entonces, bueno, yo nada más no le pregunté nada, yo dije, ok, súper. Y me fui con el número, le escribí y a partir de ahí empezamos a textear. Empezamos a textear bastante, fuimos, bueno, el miércoles siguiente fuimos a nadar y justo ese, creo que fue ese mismo miércoles que
dijeron en las noticias como, Mae, el COVID le va ganando a la vida, así que vamos a cerrar otra vez todo de nuevo. Entonces, nosotros estábamos como de ahí hablando y, o sea, vamos a ver, ni siquiera, o sea, en pandemia estaba conociendo a este mae, no se podía salir a ningún lado, no se podía ir al cine, no se podía ir a cenar, no se podía ir a comer un helado, no se podía nada. Y tras de eso cierran los gimnasios. Entonces fue como, mae, di fuck, o sea, ¿cómo conoce uno a alguien en pandemia? ¿Cómo liga uno en pandemia que no sea solo por mensajes? Entonces, bueno, Jay me dice como, mae, paréntesis, no sean morbosos con lo que voy a decir, ¿ok? Es tu Zoom, no esperen picante en esta parte de la historia. En realidad creo que en ninguna parte de esta historia les voy a contar nada picante. Así que no esperen picante, ¿ok? Cierro paréntesis. Jay, muy respetuosamente, me dice como, sí, vení a mi casa y comemos helado y vamos a andar en bici, no sé qué. Entonces yo dije, madre, sí, de fijo, vamos. Entonces fuimos a comprar helado, comimos helado y donde la familia de él vive y se estaba quedando, que como él no vive acá, eh, día bonito. Entonces a todo esto ni siquiera pasamos como adentro de la casa. O sea, él fue siempre súper respetuoso. Y vamos a ver, o sea, di literal, si nadar no contara como un date, ese era como el primer date. Entonces, solo como comimos helado y ya después salimos y fuimos como a caminar alrededor de la cancha de golf y como, di, no sé, ahí es bonito, entonces fuimos como literal a caminar y a hablar. Ese fue básicamente el date. Y no pasó nada. Literal, ni siquiera pasaron besitos. Así que bueno. El tema es que siempre todo se sintió súper genuino, súper como todo fluía y todo súper bien. Entonces, si ya a este punto de la historia están aburridos porque no es suficientemente spicy el chisme, madre, lo siento. Hay historias para todo en este podcast, ¿ok? Así que bueno, luego de todo esto, bueno, el mae quería demasiado ir a la playa, así que fuimos a la playa, la pasamos súper bien. Como que a lo que voy con todo esto es que todo fue siempre muy genuino, los planes simplemente fluían, era como, no sé, era todo muy nuevo para mí también, porque, bueno, de hecho fuimos a la playa y era la primera vez que yo iba a la playa sola con un mae. O sea, a todo esto yo solo había ido a la playa con mi ex y, obviamente estábamos carajillos y íbamos con la familia. Entonces era como la primera vez que yo ligaba en serio con un mae y que mae me iba a la playa con un mae, o sea, que hacía un trip con un mae. De verdad, era algo muy nuevo para mí. Entonces, pues obviamente yo estaba experimentando muchísimo. Entonces, bueno, después como de que volvimos de la playa, él, como esa misma semana, no, como la semana siguiente, él tenía que volver al país donde vivía, que le vamos a poner Visilandia. Él vivía en Visilandia y Visilandia, eh, el trabajo lo llamó y le dijo, mae, necesitamos que vuelva a Visilandia ya. eh, el jueves tiene que volver a Visilandia. Entonces ya nos quedaba como muy poco tiempo y nosotros como que, sí, lo hablamos. O sea, creo que esa primera vez lo hablamos como muy superficial. Realmente no me acuerdo muy bien de esa conversación, pero sí sé que hablamos las cosas y fue como, eh, mae, realmente como que estamos sintiendo algo genuino, se está sintiendo algo bonito, pero es demasiado foco pensar que el mae vive en Visilandia, Visilandia es en otro continente y además hay que agregarle el fact de que su última relación, la última relación de Jay había sido un long distance. Entonces, obviamente, ya él había pasado por ahí. Entonces, bueno, el tema es que él se fue para Visilandia y cuando él estaba en Visilandia, nosotros seguíamos hablando muchísimo, hacíamos Netflix party, nos llamábamos muchísimo por FaceTime y
así funcionaba como la dinámica. Y realmente, o sea, ¿cómo les explico? Yo no sentía como que no había nada y tampoco sentía como que éramos, no sé, una pareja o novios. O sea, creo que siempre todo fue como muy recíproco, ¿saben? Como que en serio, y siempre fuimos súper transparentes con lo que sentíamos y siempre machábamos los sentimientos. Entonces, bueno, después de un tiempo de que él se devolvió a Visilandia, pues, obviamente la dinámica, por más romántica que fuera, pues claramente era muy difícil de sostener. Entonces, lo hablamos y creo que muy paulatinamente fuimos dejando de hablar, como que de vez en cuando nada más nos texteábamos para ver cómo estaba uno, cómo estaba el otro y ya. Luego, después de esto, como un año después, él volvió a Costa Rica a pasar fin de año con su familia y nos volvimos a ver. Ese año fue como todo casi parecido, como que nos vimos, después él pasó año nuevo con su familia en Puerto Viejo y yo con la mía, o sea, literal, fue como juntos pero separados. Y después volvimos a San José y nos seguimos viendo y otra vez volvimos a hablar las cosas. Literal, otra vez volvimos a hablar las cosas y fue como, recuerdo que él usó una palabra que en serio era como que describía bien lo que sentíamos ambos y era como gratificante. Era gratificante sentir que algo era tan recíproco, que algo era tan transparente y tan honesto y que nada era tan forzado. Que desde el día uno hasta ese día que estábamos teniendo esta conversación, todo era tan fluido y tan fácil. O sea, les juro por mi vida que desde el día uno que yo le texteé, yo nunca sentí como, mae, ¿por qué tengo que textearle yo a él? O sea, nada, nada, nunca sentí como, mae, lo estoy double texting o dura demasiado respondiéndome. O sea, es que esas varas ni siquiera pasaban por la cabeza, me explico. Como que yo no tenía estrés de nada, las conversaciones solo fluían. eh, Cada uno duraba lo que tenía que durar en contestar, o cada vez que queríamos salir se podía, cada vez que queríamos llamarnos se podía. Mae, entonces realmente era muy, como muy tuanis, realmente era muy tuanis y bonito. Entonces, obviamente, que aquí quiero hacer un paréntesis, para alguien que está experimentando por primera vez lo que es como el mundo de ligar en serio, Dima, yo decía, que es esta maravilla? ¿Qué es esta maravilla? O sea, ligar no es nada difícil. Ligar es una maravilla. Y si encontrarme un mae así ligando es así de épico, pues aquí me quedo. No, les juro que yo en serio pensé en todo ese momento que Jay era el amor de mi vida. Yo no les puedo explicar la cantidad de veces, no voy a minimizar ningún, no, la verdad es que me vale como interpreten lo que voy a decir, pero yo no puedo explicar cuántas veces he pensado que el mae con el que estoy ligando, hangueando o hablando es el amor de mi vida. Así que me van a escuchar demasiadas veces decir que un mae es el amor de mi vida. Lo siento. Spoiler. Pero bueno, cuando nosotros como que tuvimos esta conversación, de verdad fue súper bonita. Y bueno, ya llegó el último día de Jay acá. Mae, o sea, yo me pongo a contar esta historia aquí mientras estoy grabando y solo pienso como, qué gracioso si Jay está escuchando esto. Eh, Creo, la verdad, creo que no hay nada que no haya existido en las conversaciones que tuvimos. Pero bueno, ok, Jay se fue para Visilandia y, y seguimos como de nuevo con la dinámica que no había funcionado al principio. Seguimos literal llamándonos, hablando demasiado, escribiéndonos, haciendo un Netflix party y de hecho acudimos como a un horario porque bueno, como les dije, Visilandia es en otro continente. Entonces o sea, literal, a veces yo me estaba acostando a dormir y en Visilandia estaba amaneciendo. Entonces el tiempo que teníamos para convivir era súper poco, o sea, tras de que ni siquiera convivíamos en persona,
convivíamos, o sea, la cantidad de tiempo que convivíamos era muy poco y era por medio de una pantalla. Entonces, di como que se nos ocurrió la idea de que a veces para convivir un poquito más, yo me despertaba a la 1 de la mañana para ver una película o el capítulo de una serie con él, o sea, porque no sé, a mí 1 de la mañana eran las 8 de la mañana en Visilandia o viceversa, digamos, o él se despertaba así a tal hora en la madrugada y yo ya estaba despierta para ver algo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, también eso está un toque fucked up, porque ustedes se imaginan en serio madrugar para ver una serie. ¿Ustedes harían eso? Estoy segura de que no. Uno solo lo hace cuando está muy de lulu. Y o sea, nosotros nos empezamos a dar cuenta como de que esa dinámica no funcionaba mucho, porque como les dije, el tiempo que convivíamos era muy poco. Y no sé, a veces yo tenía que trabajar o él tenía que trabajar y uno aquí pegado al cel. Entonces, eso fue lo que en realidad fue él quien se dio cuenta primero y creo que es porque ya él había pasado por esto y fue como, mae, Sabri, esta hora no está, o sea, uno, literal, pasamos hablando y yo no puedo como llevarla a cenar, no la puedo abrazar, no le puedo dar un beso, no la tengo nunca conmigo y eso es horrible. Y creo que, bueno, para mí, Sabrina, eso es lo peor. O sea, para mí, de verdad, mi lenguaje del amor es, es ser demasiado cariñosa y literal hacer cariño. Entonces, eso sí era muy frustrante. Y después, ninguno de los dos está viviendo como su realidad. O sea, eh, no sé, usted se queda viendo una serie a las 8 de la mañana, un fin de semana cuando a esa hora podría ir a bronchear, ir a entrenar, ir a correr, hacer algo productivo y yo también, o a veces yo estoy con mis amigos y estoy pegado como al cel respondiendo y usted a veces está con su familia y literal está pegada al cel respondiendo y eso no está ok, eso no está para nada bien. Obviamente tal vez yo lo estoy diciendo como modo regaño, pero la conversación no fue modo regaño, fue bien. Entonces, cuando tuvimos esta conversación, sí fue como, madre, sí, qué mierda. La verdad es que día es muy duro, pero sí. Y si les soy sincera, yo sí estaba como más dispuesta a intentarlo o buscarle una solución a lo que él estaba dispuesto. Entonces, el tema es que esa decisión, bueno, de ya paulatinamente dejamos de hablar y ya, fuimos como caducando. Entonces, como que a mí eso me quebró demasiado, me destruyó, porque, o sea, si ustedes tienen una idea de lo que me destruyó, es que yo, tal vez no que me destruyó, sino como que yo en serio me aferré muchísimo a pensar como, mae, yo tengo que hacer que esto funcione, fue el fact de que yo estuve, o sea, como nosotros dejamos de hablar y en serio, yo pasé como un año sin hablar con nadie, sin salir con nadie, sin, o sea, se los juro, nada. Y es súper gracioso y esto me lleva como a contarles otras historias más adelante, pero en todo ese tiempo yo ni siquiera tenía como un grupo de amigos grande o como muchos planes, además de que sí, estaba pandemia, pero en ese entonces lo único que yo hacía era entrenar, se los juro que solo entrenar. Y tenía a mi mejor amiga y literal, ella era mi plan siempre. Pero bueno, eso es como para otras historias. El tema es que sí, yo me aferré muchísimo y de verdad que me sentía muy herida, sufría muchísimo, me dolía muchísimo el corazón y yo no sabía lo que me estaba pasando, se los juro que yo no tenía ni idea porque nunca había conocido tan vívidamente todos estos sentimientos. Entonces, bueno, la cosa es que decidí irme, bueno, primero decidí comprarme un libro, entonces fui a comprarme un libro y me llamó la atención un libro que se llamaba El efecto punto ciego y abajo decía cómo detener el sufrimiento emocional. Y les juro que ese título fue lo que a mí me llamó demasiado la atención y me dijo, May, claro, lo que estoy pasando es un sufrimiento emocional. Este es el libro que yo necesito leer porque este libro me va a decir cómo acabar con este sufrimiento emocional. Entonces me lo compré, decidí irme a Puerto Viejo y empezar mi journey de leer. Y ok, me fui para Puerto Viejo. Mae, ustedes no tienen una idea de lo que pasó en Puerto Viejo. O sea, yo llegué a Puerto Viejo y pasó Jumanji. O sea, de verdad pasó Jumanji, el fin del mundo mientras yo estaba ahí. Desde el día 1, desde el día que yo llegué,
tembló. Publicaron en Twitter que estábamos en alerta de tsunami. Al día siguiente empezó a llover así niveles increíbles. Puerto Viejo se inundó de una manera absurda. Se fue la luz, se fue la señal, se fue, se fue todo y además se cayó un puente. Entonces yo no podía volver a San José y me quedé atrapada en Puerto Viejo como por aproximadamente una semana y media. Y esa semana atrapada en Puerto Viejo me llevó a conocer muchas cosas de mí. Les juro que aquí no sé si pueden, tal vez no han notado tanto, pero como de verdad una cosa lo lleva a uno a otra y lo lleva a uno a otra y lo lleva a uno a otra. O sea, de verdad todo es como un camino que uno tiene que ir siguiendo. Entonces, bueno, yo llegué a Puerto Viejo, no me quedaba de otra más que leer el libro, empecé a escuchar también podcast. De verdad no había mucho que hacer en Puerto Viejo en ese momento porque no teníamos luz, no teníamos, o sea, de verdad se había ido todo y además estaba lloviendo, entonces casi que no se podía salir. Entonces, a partir de ahí empecé como a entender muchísimas cosas sobre la salud mental, escuchando podcast, leyendo ese libro, empecé también como a hacer journaling y todo esto me fue como abriendo un poco más la cabeza y bueno, abriendo un poco más la mente y entender muchas cosas que antes de Jay no conocía, no tenía ni idea. Y también esto es otra cosa que les quiero contar, que yo creo que siempre he creído, y es que Dios dijo como, Mae, Sabrina está muy como tranquila por la vida, necesito que ella empiece a tener como tormentas para que empiece a despertar, a entender que tiene necesidades que tiene que suplir. Y, por ejemplo, a Jay, yo en mi proceso de conocerlo me di cuenta de que era un mae, o esta era como eso era lo que yo veía de él, esto era lo que yo pensaba de él, la impresión que me daba era que era un mae súper empuchado, súper trabajador, con ganas de crecer, con ganas de ser siempre mejor. Y mae, antes de Jay yo ni siquiera trabajaba. O sea, había trabajado en Sykes como por unos meses o un año y renuncié y después de eso yo solo no hacía nada, solo iba a la U. Entonces, ver a alguien tan cercano como, sí, no sé, o sea, pensar como, madre, literal, vive en Bicilandia porque ha trabajado demasiado en él para llegar a eso y para tener un buen brete en Bicilandia. Madre, yo también quiero tener un buen brete o un brete, solo quiero tener un brete. Entonces, a partir de ahí también yo empecé a buscar trabajo. A partir de ahí a mí me nació la idea como de que, madre, quiero independizarme. Eh, entonces, todas estas cosas obviamente yo no las veía justo en el momento en el que estaba pasando por la vara, sino una vez de que empecé a ayudarme a mí misma y a entender como literal, él solo llegó a ser como parte de mi vida para que yo abriera los ojos en muchas áreas de mi vida que estaban muy dormidas. Entonces, a partir de ahí, de hecho, bueno, ya pasó lo de Puerto Viejo y yo empecé a escuchar podcast y ahí fue donde yo dije, Mae, quiero hacer un podcast como de todo este journey, pero la verdad es que todavía no lo entiendo muy bien. Quiero ir estudiando muy bien las cosas y quiero hacer un podcast. A partir de ahí, o sea, ni siquiera tenía la idea tan desarrollada, pero a partir de ahí dije, Mae, no sé cómo, pero quiero hacer un podcast. Entonces, eso es, o sea, imagínense pensar como de verdad toda esa historia y ahora estoy acá grabando mi segundo episodio. Tal vez para alguien puede ser como super X, pero para mí ahorita esto es, o sea, eso es un big deal. Es como, mae, qué increíble, porque en ese momento yo solo me quejaba con la vida y yo solo decía, mae, ¿por qué esto me pasa? O sea, ¿por qué esto me está pasando? ¿Qué es esto tan feo? Solo me duele el corazón y yo jamás me hubiese imaginado que ese sufrimiento que Sabrina sentía en ese momento me iba a llevar a un journal tan lindo. Y vamos a ver, spoiler, esta es la primera historia de muchas situaciones emocionales que he vivido. O sea, de verdad que cuando la gente dice la vida es una montaña rusa y hay demasiados altos y demasiados bajos, es demasiado fucking cierto. O sea, esta historia no es como la historia, la única historia en la que me van a escuchar decir que me cambió la vida y que lloré.
y que sufrí y que me dolía el corazón. Hay varias historias de esas. Pero específicamente esta es la que a mí me hace ver cómo de verdad yo, o sea, yo veo como esa Sabrina conoció el mundo real. Yo creo que Sabrina vivía en una burbuja que no conocía mucho sus sentimientos y como les dije también en el episodio pasado, yo creo que en realidad eso es como algo que tenemos casi todos, que tal vez no éramos tan conscientes de entender lo que pasa dentro de nosotros. Entonces, para mí, saben, es muchísimo, es muy vacilón como todo esto. Y también es vacilón porque realmente para mí Jay, yo a Jay la verdad es que le tengo un aprecio muy grande porque sí siento que a pesar de que las cosas no funcionaron, es uno de las únicas situaciones en las que he estado, en las que al día de hoy, digamos, yo con Jay al día de hoy no tengo contacto, pero Jay nunca hizo algo que me hiciera como verlo diferente. O sea, desde el día que yo conocí a Jay, desde el día uno hasta hoy, yo a Jay lo sigo viendo como esa persona súper responsable, súper responsablemente afectiva o súper responsable afectivamente, no sé cómo decirlo, una persona que tuvo demasiada madurez para hacer sus moves, para conversar las varas conmigo, todo lo que pasó, todo lo que hablamos. O sea, de verdad fue muy, muy bonito. Y esto es súper vacilón porque de verdad que tiempo después de que pasó como la vara de Jay, yo dije, Mae, la verdad es que, ¿saben qué? Jay subió los estándares de, de lo que yo tengo que esperar de un Mae. Mae, Sabrina, yo no sé qué carajos hizo, pero agarró todos esos estándares, los hizo una pelota y los tiró por la basura y se fue por los estándares más bajos que pudo haber. Mae, no sé cómo se tomen esto las personas que escuchen esto, pero me vale. Y se fue por estándares bien bajos. Pero bueno, no. Ya retomamos de nuevo los estándares altos. Pero a eso voy, o sea, como de verdad es increíble como una sola situación a uno lo lleva tanto a varias. O sea, de verdad que yo he descubierto que Mae, que la vida es así, o sea que de verdad uno va pasando por situaciones y por situaciones y por situaciones y todas esas situaciones tienen que pasar para poder desbloquear la siguiente situación, sea buena o sea mala, sea triste o sea épica y un festín de emociones buenas, de verdad que uno se va dando cuenta de eso y yo no sería consciente de nada de eso si yo no hubiese llegado como a conocer a Jay. Y de verdad se los digo como, mae, en serio, en serio, en serio, yo creo que di en ese momento en el que pasaba todo esto de Jay, yo no entendía nada, solo decía, mae, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Así se siente querer, así se siente recibir afecto, así se siente dar afecto. Y no porque no lo haya recibido antes, sino porque realmente hasta ese momento yo era consciente de lo que estaba sintiendo. Y todo eso sí, me llevó a sentirme tan desviada que la verdad abrazo mucho a Sabrina en ese momento porque Sabrina no solo se dejó hundir por su tristeza o por su gran dolor en su corazón, sino porque dijo, Mae, aquí hay algo que hacer, aquí hay algo que entender, aquí hay algo que curar y aquí hay algo que aprender. Y ha sido, o sea, fue un proceso, digamos, esa situación en específico fue un proceso bastante largo y fue un proceso, pues que sí me dolió y una vez que lo entendí, eh, me sentí muy feliz, me sentí muy orgullosa, al día de hoy me siento muy orgullosa de mí. Y pues sí, esta es la historia de J. Cole eh, y de Sabrina y de pandemia y de cómo de conocer a alguien en el gym y pedirle una banca, pasamos a, convertimos todo eso a estar hoy grabando el segundo episodio de mi podcast.
Así que espero que los haya entretenido esta historia, espero que hayan entendido la moraleja de la historia, eh, de la situación y espero que se hayan entretenido. Si iban ahí como empresa o estaban haciendo algo o lo que sea, espero que, que hayan disfrutado muchísimo esta historia. No todas las historias van a ser así, algunas van a ser más divertidas, algunas van a ser más aburridas, algunas van a ser más spicy, algunas van a tener un poco más de chisme, algunas van a tener un poco más de personajes, eh, algunas van a ser como más específicas. Esta fue una pincelada de mi historia con Jay, muy probablemente en algunas otras ocasiones salga alguna de esas historias dentro de esa historia más específica, eh, pero... Pero sí, espero que, bueno, creo que tal vez con este primer, bueno, segundo episodio no se agarra tanto el vibe, pero yo sé que a lo largo, como les dije el episodio pasado, a lo largo de los episodios vamos a ir entendiendo un poquito cada vez más todos en conjunto de lo que se va a ir tratando este podcast. Así que les deseo que tengan una semana muy bonita, aunque ya estamos como a mitad de semana y que me escuchen pronto de nuevo. Y nada, la verdad es que ya no tengo nada más que decir, ya no tengo nada más con que entretenerlos. Chaito, bye.